Mayra Mendoza. Ella es la intendenta de Quilmes. Hola Mayra, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo está, para todos y intendenta? para ¿Todo todas. bien? Trabajando muchísimo, ¿no? Porque decíamos recién que notamos como que estamos en un momento de alta tensión en el AMBA con números muy altos y hay que andar apagando chispitas por todos lados para que eso no se transforme en un fuego, ¿no? Sí, la verdad que se está trabajando muchísimo, ya hace varios meses, ¿no? Mm. En la prevención comunitaria, en poder promover una conducta responsable por parte de todos los ciudadanos y las ciudadanas, de que se cumpla con las medidas de prevención sanitaria. Y bueno, y por supuesto en el caso de que aparezca algún brote, como nosotros hemos vivido aquí en el distrito, trabajar intensamente para poder controlar ese brote y que no haya una propagación del virus bueno, que no se pueda controlar y que tengamos que lamentar que se mueran personas, ¿no? Mm. Porque tenemos que hablar mucho del coronavirus, de cómo podemos prevenirlo, de cómo podemos evitar el contagio, pero tenemos que ser muy conscientes de que es una enfermedad que cuando ataca, cuando infecta a personas mayores o a personas que tienen enfermedades previas, lamentablemente, bueno, termina con sus vidas. Así que tenemos que ser muy conscientes de eso. Eso me parece que tiene Mm. que ser el lugar donde logremos la empatía necesaria para poder decir, cuidemos lo logrado, sigámonos cuidando entre todos. Me Mm. parece que pasa un poco por ahí. Bueno, hoy cuando presentábamos el programa, juntamos un spot de esta semana tuyo donde estabas preocupada porque veías demasiada gente en la calle y Llamó además, a que no salgan si no es necesario, no compartan el mate, no jueguen al fútbol, no claro, festejen cumpleaños. refrescaste algunas cosas que por momento pareciera que aflojamos, ¿no? Y te quiero preguntar qué información tenés porque también dimos la noticia que hoy Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta tuvieron un Zoom preocupados por el tema del AMBA y números que son altos, ¿no? Sí, bueno, la verdad que en el día de ayer, cuando decidí grabar ese video, fue porque teniendo en cuenta lo que va sucediendo, me pasaron una foto de la peatonal Rivadavia, ¿no? Es una peatonal acá en nuestro distrito. Tenemos varios centros comerciales, son centros comerciales a cielo abierto, acá no hay shoppings, pero hay en cada una de las localidades hay centros comerciales grandes. Y Quilmes es uno de ellos. Y cuando me pasaron esa imagen, realmente me angustió mucho porque estamos haciendo lo que podemos y lo que no podemos también para poder seguir cuidando a nuestros vecinos, ¿no? Y que necesitamos esto, compromiso, solidaridad, responsabilidad, amor por las familias, porque uno si sale y sale y no es trabajador esencial y no está yendo a cumplir con una actividad habilitada porque se necesita, no está yendo a comprar algo que sea indispensable, realmente está saliendo, como dijo el presidente, a buscar el virus. Y nosotros tenemos que poder lograr que la mayoría de la población entienda que no tenemos que salir si no es necesario, que estamos en cuarentena, que seguimos, que tenemos que seguir cumpliendo el aislamiento social preventivo y obligatorio. La verdad que nos ha servido mucho los 80 y pico de días que llevamos para poder aumentar la infraestructura sanitaria. Mm. En Quilmes hemos construido a nuevo un hospital modular que estamos terminando de equiparlo, que va a tener 24 camas de terapia intensiva, 52 camas generales, todas con oxígeno. Estas cosas nos han permitido poder construirlas en estos 80 y pico de días. Ujú. Pero tenemos que, aún así, aún haber logrado aumentar la infraestructura sanitaria, tenemos que poder ser conscientes de que si salimos a la calle y no lo necesitamos, es muy probable que nos terminemos contagiando y que terminemos contagiando a nuestra familia. Y que si en nuestra familia hay alguna persona con población de riesgo, bueno, vamos a hacerle correr riesgo de vida a un ser querido, ¿no? Exacto, y Y muy lo digo cercano. así, Sí. pensando en nuestra familia, pero tenemos que entender que seres queridos son cualquier vecino y cualquier vecina y Mm. cualquier persona, aunque no lo conozcamos. Seguro. Mayra, ¿y cómo logramos, porque estamos en un momento donde mucha gente dice, yo
emocionalmente pude aguantar tanto tiempo y ahora no lo resisto. Sin darle tanta importancia, yo coincido con vos, en la gravedad del virus y que está con mucha potencia y que cada vez lo sentimos más cerca. Porque hablamos de gente conocida, hablamos de algún vecino, hablamos de algún amigo de un amigo, vamos viendo que el círculo se nos pone un poquito más cercano. ¿Cómo le hacemos entender a la gente cuando vos ves la Rivadavia ahí en Quilmes que explota, o ves el lunes que Buenos Aires fue la ciudad, un escándalo de gente a la noche sin respetar, con barbijo, con distancia, saliendo todos a la vez? ¿Cómo manejamos eso? Bueno, a ver, aclarar una cosa, porque no son todos, ¿no? Hay muchas familias y desde ya, y aprovecho este espacio, les agradezco que se están cuidando, que están cumpliendo con las medidas de prevención sanitaria. Hay muchos comercios también bueno, necesitan trabajar y tienen la posibilidad de hacer envío a domicilio o retiro en comercio y se cuidan y ponen una mampara y tienen todos los sanitizantes y todo lo que necesitamos para poder prevenir. Entonces, hay muchas familias y muchas personas que se están cuidando, pero hay quizás un porcentaje de nuestra población que, bueno, tiene una mirada muy individual de la vida, que quizás sienten que no les va a tocar o que son jóvenes y que quizás puedan pasar la enfermedad sin tener mayores complicaciones o casi asintomáticos. Más allá de que todo eso pueda suceder, que se pueda vivir el proceso de la enfermedad de manera asintomática, hay que pensar que uno puede contagiar a alguien y poner en riesgo la vida de otro. Entonces, me parece que pasa por ahí, no hay mucha explicación. Esto se trata de poder tener mirada y empatía por sobre el otro. No, el mundo no empieza y termina en mí. Al contrario, digamos, lo que uno tiene que hacer es siempre en función de cómo afecta a otras personas, ¿no? Esta es la concepción que me parece que es necesario que tengamos toda la sociedad en su conjunto para poder seguir dándole pelea al coronavirus, ¿no? Me parece que ojalá seamos solidarios y responsables para poder atravesar este momento de la mejor manera. Intendenta, y más allá de la situación de la zona más comercial de Quilmes, como usted hablaba de lo que había vivido mirando las imágenes de la peatonal, ¿cómo es la situación actual en los barrios vulnerables? Más allá de Villa Itatí, que es donde comenzó el primer foco pegado a Villa Azul, Quilmes tiene, según el relevamiento de tierras sobre barrios vulnerables, casi 1000 hectáreas ocupadas por barrios de emergencia. ¿Cómo está la situación y cómo están trabajando ahí? Bueno, estamos trabajando con operativos Detectar diariamente en distintos barrios desde hace un mes. La verdad que de esa manera fue que pudimos lograr darnos cuenta del brote que había surgido en Azul, y lo mismo estamos haciendo en Itatí. No hay brote, pero sí hay casos que superan el 30% de positividad día a día, y eso bueno, nos preocupa y nos tiene ocupados trabajando en poder aislar a los casos confirmados en los centros de aislamiento para que no se siga propagando, y hacer un seguimiento de los contactos estrechos de esos casos confirmados que están en centros de aislamiento, que generalmente es la familia, y estamos asistiendo diariamente con lo que esas familias van necesitando para que no salgan ni a comprar, porque esto es lo que tiene que suceder, no tienen que estar en cuarentena, tienen que estar guardados. Así que esa es la situación en dos lugares que fueron foco, ¿no? Azul y el cuidado que estamos teniendo sobre Itatí por las características de esa villa, porque es un lugar que habitan aproximadamente 30.000 personas con una disposición muy complicada, son muchos pasillos, la disposición de Itatí es muy parecida a Azul en ese sentido. Después, el resto de los barrios populares de Quilmes, estamos haciendo una búsqueda activa de casos sintomáticos con los operativos Detectar, y estamos trabajando en la prevención comunitaria. No hemos tenido otras situaciones que sean focos. Tenemos casos aislados que los llevamos a los centros de aislamiento para poder garantizar que el virus no se siga propagando, y principalmente pedirle a todo el barrio
mucha participación, que los vecinos se involucren y que sean una especie de promotores sanitarios conjunto con la municipalidad para poder detectar a la población de riesgo. Totalmente. Y que ellos nos señalen dónde puede haber una persona que, necesita más acompañamiento y más ayuda. Nosotros creemos en esta forma y desde esta concepción estamos gestionando, con los vecinos participando y trabajando en la prevención sanitaria junto a ellos. Es la mejor manera. Seguro. Ustedes imagínense que si no hubiésemos tenido acompañamiento de los vecinos y de las vecinas de Azul, no hubiese sido posible hacer ese aislamiento tan estricto en el barrio. Todo eso. Mayra, ¿se rompió la cuarentena política? ¿Se rompió esa tregua? ¿Otra vez está la grieta con mucha fuerza, dando vuelta por el mundo político, o muchos ya pensando en el año que viene porque hay elecciones o cosas por el estilo? No, la verdad, yo creo que, al menos cuando me encuentro con intendentes de otros partidos, pero que también tienen la responsabilidad de gobernar, es que todos están preocupados por esta situación. Si hay alguien que está en ese sentido especulando y pensando ya en una etapa electoral en medio de esta pandemia, me parece que es completamente miserable, porque lo único que tenemos que ponernos a pensar es todos juntos cómo hacemos para trabajar y salvar las vidas que necesitamos, ¿no? Mayra, en ese sentido, sí. Ernestina, buenas noches, ¿cómo estás? En ese sentido, hola. Tal vez las balas, y nunca mejor dicho las balas en esta pregunta, las balas no se esperaban desde el mismo lugar, ¿no? Cuando Bernie habló hace unos días de falta de apoyo del gobierno nacional en la seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿A vos qué te ocurre con esas declaraciones y cómo está el tema seguridad en Quilmes? ¿Cómo están las fuerzas de seguridad en Quilmes? Se habla de agotamiento de las fuerzas de seguridad en el control, en el sentido que hace mucho tiempo en cuarentena que están teniendo que sostener una situación de desigualdad y de problemas que tienen que ver directamente con la seguridad muy pesados. Entonces la pregunta es, ¿se esperaba fuego amigo en la provincia de Buenos Aires? Sí, a ver, no sé si es fuego amigo. La verdad que lo que habría que preguntarle al ministro de su expresión, pero yo puedo decir respecto a la responsabilidad que me toca y a lo que veo y vivo día a día. La inseguridad nos preocupa muchísimo. A ver, en esta pandemia hubo como 3 ejes de trabajo, ¿no? que nos dimos casi en paralelo. Cuando comenzó en marzo, mediados de marzo, la pandemia, la situación social nos preocupaba mucho, porque cuando decíamos, bueno, quédate en tu casa, todos guardados, hay un sector de la población que sabíamos que no lo iba a poder hacer. Por eso nos preocupó la situación de los alimentos. Hicimos en el distrito 140 puntos solidarios para poder llegar con alimentos a todas las personas que necesitaban. O sea, la cuestión social nos preocupaba mucho. Claro. Nos ocupamos y estamos trabajando. La cuestión sanitaria. Bueno, aumentar la infraestructura, poder, contratar más médicos. Nosotros veníamos de un sistema de salud devastado. La verdad que nunca fue nada color de rosa en la provincia de Buenos Aires, pero créanme que los últimos 4 años fueron realmente lamentables para las personas que vivimos en el conurbano, para los bonaerenses. Entonces, tuvimos que reparar el sistema de salud y aumentar la capacidad en este sentido. En Quilmes duplicamos en 3 meses, en 5 meses en realidad, la cantidad de camas que tuvimos históricamente. Sí, pero son Mayra, la pregunta es cómo te cayeron las más. Declaraciones de Bernie en ese sentido. O sea, quiero saber cómo les pegó a ustedes, que son del mismo color, que van del mismo lado, que están alineados, con militancia conjunta, inclusive. Digo, ¿cómo les pega a ustedes este momento en el cual tal vez algunas declaraciones pueden romper esa armonía? Iba en ese sentido, perdón. Eran las tres patas. Social, sanitaria y de seguridad. Y la cuestión de seguridad, obviamente, es algo que lo vivimos. Muchos de los que vivimos en el conurbano, lamentablemente, en algún momento de nuestra vida sufrimos algún hecho que nos haya, que lamentamos y que en algún punto también nos haya traumado, ¿no? Entonces, es una situación súper preocupante la inseguridad. Y lo que sí necesitamos, y coincido que la articulación
de nación y provincia con lo que podamos hacer los municipios es fundamental, y que muchas de las cosas que en algún momento resultaron tienen que volver a hacer. En el conurbano, en el año 2012 hubo operativos de las fuerzas nacionales en el Gran Buenos Aires, y la verdad que dieron resultados. La presencia, la articulación, poder también darse una lógica de trabajo distinto, como se está haciendo o comenzando a hacer con la policía bonaerense para poder prevenir el delito, es necesario. Así que ¿faltan recursos? Sí, claro, es como, a ver, es lo que decía antes, hay que reparar mucho, Claro. que la verdad no alcanza ni los patrulleros ni la cantidad de efectivos policiales que se puedan tener en un distrito, en la provincia, pero en un distrito, hablo de Quilmes, para poder dar respuesta. Hoy estamos trabajando completamente en conjunto para poder complementar los recursos que tenemos y bueno, y tener la presencia suficiente, insisto, para prevenir el delito. Y como todos sabemos, también hay que poder pensar de qué manera incluimos y generamos oportunidades a personas que lamentablemente, aunque nunca es un buen camino, jamás, y la mayoría no lo elige, pero que terminan delinquiendo. Y hay que poder tener en cuenta y poder darles oportunidades de una vida distinta a esas personas también, ¿no? Mayra, Quilmes fue el primer distrito cuando esto comenzaba que recibió, contando, como decías vos hace un minuto, la preocupación por lo social, una fuerte presencia del ejército, recuerdo, que había estado un sábado a la mañana empezando a repartir comida y haciendo unas instalaciones de logística para asistir a las personas cuando amanecía recién la cuarentena, o ni siquiera había sido, vos me corregirás, decretada por el presidente Alberto Fernández. ¿Cómo está, te quería preguntar, esa logística para asistir, contener y eventualmente también, como decías recién, otro tipo de problemas, si hay temas de inseguridad, si hay temas de necesidad de gente que necesite salir para trabajar o para comprar o algo, en estos momentos donde ya el cansancio se muestra? Claro. Y vos misma grabaste ayer ese mensaje pidiéndole a la gente que por favor vuelva a la casa, que es un pedido difícil, ¿no? Porque si no ocurre, ¿qué hacemos? Bueno, tiene que poder ocurrir, tenemos que poder creer en que las personas van a ser responsables y que los ciudadanos puedan cumplir con el aislamiento por amor a sus familias. Yo planteo esto porque digo, si uno no piensa en su familia y en el cuidado y en la responsabilidad que uno tiene sobre ellos, la verdad que ya hay casi pocos recursos que les quede por querer tomar para generar conciencia, ¿no? Y respecto al ejército, fue el 12 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia. El 16, si no me equivoco, en la Argentina se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio. 48 horas después tuvimos situaciones en el distrito que me alarmaron, que nos alarmaron, y bueno, y sí pedí ayuda para poder garantizar la comida a partir de la logística del ejército y en cocinas comunitarias del distrito con insumos de la municipalidad. Logramos llevar a más de 3.000 personas diariamente con el ejército un plato de comida caliente. Porque, bueno, esto es así. Cuando se planteó el aislamiento, muchas personas no tenían posibilidad porque viven en la calle, viven buscando de qué sobrevivir, desde los trabajadores que son cartoneros hasta, bueno, quien todos los días tiene que salir a buscar el peso para poder servir un plato de comida en la mesa para su familia, ¿no? Así que uno tiene que tener en cuenta todas estas situaciones. Mayra, te quiero agradecer mucho. Ojalá tengamos buenos